6 grados en estos momentos en Montevideo y en este segundo bloque de MBD Noticias vamos a estar hablando de una propuesta, un proyecto del Centro de Investigaciones Económicas CIMBE sobre una transformación muy importante del transporte en Montevideo y el área metropolitana. Para hablar de este tema estamos recibiendo con muchísimo gusto a el economista Gonzalo Márquez, que bueno, tiene credenciales a nivel de estudio porque bueno, has estudiado mucho en este tema. Y además, bueno, estuviste en la Intendencia acá de Montevideo, también en tema de movilidad. Un gusto tenerte aquí esta mañana. Un gusto, Pilar. Muchas gracias. Y hace unos cuantos años que estamos en estos temas. Sí, viniste en diciembre para, bueno, contar que estaba ya cerrado todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de, bueno, cuáles eran los puntos calientes, ¿no?, de el sistema de transporte en Montevideo. Y ahora vienen con propuestas. ¿Cuáles dirías que son las principales propuestas para hacer más ágil, más rápido el transporte en Montevideo? Sí, nosotros nos planteamos un escenario en principio de 2 años cuando empezamos con el trabajo del grupo que se creó en CIMBE, y teníamos el objetivo de poder llegar a estos momentos en donde como sociedad estamos discutiendo sobre cuáles son las prioridades, los temas prioritarios que tiene sentido o que estamos discutiendo impulsar en un próximo periodo de gobierno, y para eso trabajamos durante todo el año 2023 en un diagnóstico muy sólido que fue presentado a todos los actores y autoridades del transporte público hacia finales del año pasado. De allí surgieron los lineamientos que debía seguir un proceso de transformación desde nuestro punto de vista para poder obtener los resultados que se requieren para que el transporte público retome su lugar vertebrador de la movilidad en la ciudad, o sea, una modalidad que sea preferida por las personas para moverse en el territorio metropolitano. Esto es otra de las claves. ¿Qué es lo que surgía entonces como punto los puntos más relevantes del diagnóstico? Primero, el declive del transporte público como un proceso estructural que solamente puede pensarse en cambiarse con una propuesta integral de actuaciones. Seguramente vamos a estar hablando de proyectos, pero los proyectos son solo una expresión final de una visión que es integral, que tiene que tener componentes institucionales, regulatorios, y que los proyectos son la expresión de todo eso. Pero si hablamos solamente de proyectos, sin tener en cuenta, por ejemplo, que en la base necesitamos tener una entidad única de transporte público que gestione, no vamos a poder tener éxito para que los proyectos transformen la realidad, que de eso se trata. Yo te quería preguntar sobre la gobernanza, pero primero quería ilustrar cuáles serían las grandes líneas, porque a mí hay algunos de los proyectos, algunos de las propuestas que me llamaron la atención, como la creación de un metro en 18 de julio. Hablemos de eso, sí. Decime las 3 o 4 principales, porque después la gobernanza sí me interesaba preguntarte. Es clave, pero yendo a la propuesta en concreto, implica la creación de 2 líneas de alta frecuencia, 2 líneas que una de ellas, de unos 20 kilómetros, uniría la parte central de la ciudad con Zonamérica como una centralidad, y luego la otra, confluyendo ambas en 18 de julio, ese tronco común hacia la zona del este y yendo hasta el Pinar, una línea de unos 30 kilómetros. Una de ellas ingresaría a su vez en Ciudad Vieja, nosotros les hemos puesto colores para identificar la línea roja, la de 8 de octubre, la línea amarilla, la de Avenida Italia, la línea roja, la de 8 de octubre, ingresaría también en Ciudad Vieja. Estamos estimando reducciones en los tiempos de viaje de entre 25 a 30 minutos, de acuerdo a la línea, de punta a punta. Y esto se logra... Punta, es decir, de Ciudad Vieja a... Desde Plaza Independencia lo estamos midiendo, de Plaza Independencia hasta Zonamérica o hasta el Pinar. 30 minutos. Sí, entre 25 y 30 minutos, de acuerdo a la línea, es muy relevante. Sí. Hoy los tiempos de viaje son de 70 y 80 minutos, más o menos respectivamente, en un caso y en el otro, pero además son muy variables. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir N cosas en el recorrido que hagan que el tiempo promedio es 70, pero quizás tu experiencia en tu viaje es de 78. ¿Por qué? Porque están todos los elementos fuera de control. Y son transporte público. Transporte público, tiempo de transporte público. Siempre transporte público. Entonces, para el foco de toda la propuesta es cómo mejorar los tiempos de viaje. Ese es el principal beneficio que tiene una intervención en transporte público. Nosotros tenemos estimados en 18 millones de horas las horas que se podrían ahorrar las personas que hoy viajan en esas líneas de transporte público, no en todo el sistema. En esas líneas. O sea, si lleváramos adelante la intervención como nosotros la estamos planteando, el resultado sería un ahorro de unas 18 millones de horas por año
de las personas. Para poder lograr esos ahorros, que son los reales beneficios de cualquier proyecto de transporte público, el foco tiene que ser los tiempos de viaje, porque es eso lo que va a hacer que las personas escojan transporte público para movilizarse. Se necesitan una serie de medidas que prioricen y que permitan mejorar la velocidad del transporte público. Tú detenías la más importante, es la intervención que estamos planteando en 18 de julio, que directamente consiste en soterrar para el transporte público en un esquema a lo metro, para que la gente entienda simplemente que va en esos 2 kilómetros que van entre el Banco Hipotecario y la Plaza Independencia, que es el sector más conflictivo de 18 de julio, donde las velocidades son las más bajas y los tiempos de viaje son los más altos. Ahí se generaría la mayor intervención, que es soterrar el transporte público. Claro, estamos hablando de una inversión, ustedes lo presentaron ayer, de 530 millones de dólares, un estimado. ¿Quién lo pagaría? Bien, nosotros presentamos a su vez un esquema de repago que tiene 3 patas, que cumplen diferentes roles en el repago. Pero para entender los 3 componentes. Un componente del repago surgiría de otra de las medidas que estamos proponiendo, que es la electrificación del 100% del transporte a escala metropolitana. Estamos hablando de unos 2.000 ómnibus más o menos son los que circulan en el área metropolitana, 1.500 en Montevideo, 500 en el resto del área metropolitana. El proceso de electrificación ya comenzó hace unos años. Se generaron ya entre el año pasado y cambios normativos en lo que era el funcionamiento del subsidio al gasoil. ¿Para qué? Para generar un esquema de subsidio a las unidades eléctricas cuyos montos son menores a lo que hoy se subsidia de unidades al gasoil. Eso quiere decir que cada unidad que se electrifica, y ojo, esto no tiene nada que ver con los proyectos de las líneas, pero cada unidad que se electrifica genera un ahorro en el subsidio que hoy se paga el gasoil de algo así como el 25-30%. Esos fondos que se van a ir ahorrando en la medida que se electrifique la flota, y nosotros estamos planteando que eso ocurra en 10 años, acelerarlo, eso genera fondos que se están ahorrando. Bueno, ese ahorro de fondos proponemos que sea uno de los componentes del repago de estas intervenciones. Ese es el componente 1. Hay un segundo componente, que es el producto de las intervenciones que estamos planteando en los ejes principales, pero también en el resto de la red, que esto es muy relevante. Nosotros estamos proyectando un incremento de usuarios de 6-7% en un plazo de 5 o 6 años. O sea, no es de la noche a la mañana que ocurre esto, porque las personas tienen hábitos. ¿Estamos hablando de cuántas personas? Y hoy estamos hablando en total en el área metropolitana unos 250 millones de boletos que se venden, o sea que estaríamos hablando de 6-7%, son 15-16 millones de boletos adicionales al año que se podrían obtener producto de estas transformaciones. Eso es un segundo componente, porque eso mejora los ingresos del sistema. Y luego aparece pero de vuelta, esto no ocurre ni la electrificación ni esto otro ocurren de la noche a la mañana. Son procesos que van ocurriendo. La electrificación en 10 años. La captación de nuevos usuarios lo estamos proyectando en 5 o 6 años. Y luego hay un tercer componente que va declinando en el tiempo, que son aportes del gobierno nacional. ¿Esto implicará un aumento del precio del boleto que ya es bastante oneroso o no se plantea? No tiene nada que ver. No, digo si se plantea o no. No, justamente, nosotros planteamos específicamente que esos recursos incrementales no deben en ningún caso de provenir de incrementos en el precio del boleto. El precio del boleto es una de las variables del sistema. Es sobre todo una preocupación para un conjunto de personas que tienen dificultades del acceso al transporte público por el precio, al cual seguramente hay que generar políticas focalizadas, pero las principales preocupaciones de las personas están puestas en el tiempo de viaje, en la frecuencia, en la previsibilidad. Esos son los principales atributos que hay que dotar al sistema. Dicho esto, tampoco es que esto se resuelva incrementando el precio del boleto, claro. No es por ese lado. ¿Cómo se llevaría adelante o cómo se propone? Porque a veces, desde hace muchos años, han habido distintos tipos de iniciativas de mejorar los recorridos, las líneas y tal. Ha habido propuestas de intervenir en 18 de julio que han fracasado en gran medida, en parte. ¿Cómo va a dialogar y contemplar la opinión de los distintos actores este proyecto en caso de llevarse adelante, ¿no? Porque es un tema que puede preocupar o que puede trancar todo. Bueno, nos ha ocupado justamente durante todo el año pasado y este año. Nosotros, cuando comenzamos nuestro trabajo, hace 2 años, convocamos a todas las empresas de transporte, a todos los usuarios y a todas las entidades que hoy tienen potestades en el tema, los ministerios de transporte, las intendencias departamentales, para decirles, estamos trabajando en esto, nos interesa trabajar con todos los actores porque no se construyen. Nadie sale de atrás de un árbol a decir, soy un iluminado y tengo
esta idea maravillosa que hay que llevar adelante. Las soluciones se construyen. Entonces, por ejemplo, nosotros todas estas ideas que presentamos hoy las hemos presentado innumerables veces durante los meses anteriores a todos los actores del transporte y también a todos los partidos políticos. ¿Y qué recepción han tenido? Buena. ¿En Buena. todos? Sí, podríamos decir que sí. Ahora, lo que estamos presentando es como un mapa de hacia dónde tenemos que ir. O sea, estamos de acuerdo en los lineamientos generales. Nosotros no hemos encontrado hasta ahora ninguna voz que diga, no, mira, esto es una línea roja y acá veo un problema que es insalvable. Una cortita porque ya tenemos que cerrar, pero esto va a depender, pienso, futuro, que estamos además en un marco de elecciones, de la voluntad de la Intendencia de Montevideo, de la Intendencia de Canelones o del Gobierno Nacional. De todos ellos. Nosotros, te decía, nos reunimos también con los gobiernos departamentales, con el de Montevideo, con el de Canelones y con el de San José, porque la propuesta de área, poca cosa. La propuesta de área metropolitana son esos tres actores, junto con el Gobierno Nacional. A ver, hay una precondición de todo esto, que es la generación de un acuerdo político, Gobierno Nacional y esos tres gobiernos departamentales. A partir de ahí se construye todo el resto, pero eso es lo básico, o sea que hay que construir ese acuerdo. De vuelta, en lo que han sido todos nuestros diálogos previos, entendemos que hay un entendimiento de que estamos frente a un tipo de problema que si no podemos darle una solución institucional del tipo que estamos planteando, no vamos a poder encontrar soluciones. Gonzalo Márquez, muchísimas gracias por estos minutos y ojalá se puedan dar algunos pasos. Muchas gracias a ti.